No me despidieron. Eso habría causado mucho ruido. En cambio, me recortaron el sueldo a la mitad justo después de que nuestro producto alcanzara los $1.000 millones en ingresos. Pero mucho antes de que ese memorando llegara a mi bandeja de entrada a las 6 y 8 de la mañana, yo era solo una chica en un frío sótano con un portátil de segunda mano y la firme convicción de que podía construir algo mejor. No tenía mucho. Solo una pila de paquetes de ramen, un techo con goteras y una voz en mi cabeza que no paraba de repetirme lo defectuosos que estaban los sistemas de datos. Todas las empresas desarrollaban IA para explotar comportamientos, vender anuncios y manipular hábitos. Yo quería diseñar algo diferente, algo que respetara a las personas sin dejar de comprenderlas. Así que empecé poco a poco. Pasé las noches mapeando la lógica neuronal en una pizarra rota y los días escribiendo código que pudiera aprender sin robar. Lo llamé Novaline. No era perfecto, pero funcionaba, un motor predictivo que no dependía del rastreo invasivo, solo de matemáticas, intención y tiempo. Entonces, un viernes por la tarde, un mensaje apareció en mi pantalla. «Hola Jess, tengo algo para ti. Llámame. Elena». No había hablado con Elena desde que nos graduamos en el MIT. Era brillante, tenaz, aguda, el tipo de persona que nunca olvidaba a quien la había ayudado durante sus maratones de programación nocturnas. Resulta que ahora dirigía la arquitectura backend en una startup en auge llamada AiraSync. Estaban desarrollando algo en el ámbito de la IA, rápidos, con financiación y desesperados por una solución que no traspasara los límites éticos. Les hablé de su sistema, dijo cuando por fin hablamos. Blake, el director ejecutivo, quiere reunirse conmigo. Casi me río, yo, la chica que no había visto la luz del sol en 3 días. Pero me limpié, cerré la cremallera del lateral roto de mi mochila y me presenté. La oficina era elegante, paredes de ladrillo y pizarras blancas rebosantes de potencial. Aún no tenían un producto, solo una promesa y un nombre. Fue entonces cuando Blake se inclinó hacia adelante y dijo: «Han creado algo especial. Hagámoslo más grande». Y por primera vez en meses, sentí esperanza. De esa clase de esperanza silenciosa y tenaz, de la que vive lo justo para ser traicionada. Pero eso viene después. La esperanza me ayudó a cumplir las promesas del contrato y a cruzar la puerta de AiraSync. Tras meses de soledad y gritos, por fin estaba entrando en algo que se sentía real. El equipo era joven, de habla rápida y con mucha energía. Todos se movían como si se les acabara el tiempo. La energía era eléctrica y, por un instante, creí haber encontrado un lugar que por fin valoraría no solo lo que podía construir, sino quién era yo. La primera semana me contrataron como consultor temporal. Blake insistió en que fuera una prueba, aunque era evidente que ya planeaba contratarme. Pasaba por mi escritorio, asentía con la cabeza, a veces con frases como: «La junta directiva ya está entusiasmada con lo que estás construyendo. Vamos a contratarte pronto». 3 días después, me pidió que entrara en la sala de conferencias. Blake Thurston tenía un carisma natural, trajes elegantes, voz suave, y siempre llamaba a la gente por su nombre como si fueran amigos de toda la vida. Entré con un bloc de notas. Me entregó una carpeta. «Tu oferta de tiempo completo», dijo, reclinándose con naturalidad. «Estamos listos para incorporarte oficialmente». El contrato era claro: salario alto, opciones sobre acciones y un título elegante: director de sistemas cognitivos. Debería haberme sentido como todo lo que había estado buscando, y sin embargo, algo me atraía. Pasé a la última página. No había ninguna mención de propiedad intelectual, ninguna cláusula sobre invenciones previas, ninguna cláusula clara sobre la propiedad de la tecnología. Dudé. Blake me miró atentamente y luego sonrió. «¿Ocurre algo?» «No veo nada sobre propiedad intelectual», dije. «¿Quién es el dueño de lo que ya he construido?» Él se rió entre dientes, como si le hubiera preguntado si el agua estaba mojada. «Jessica, las ideas son baratas. Lo que importa es el equipo que las hace realidad. Tú tienes algo bueno, pero esta empresa es donde se convertirá en grande. Y eso requiere más que código. Nos requiere a todos». Lo dijo con amabilidad, tranquilizándolo. Y en ese momento, quise creerle. Así que asentí, hice una seña y le estreché la mano. Pero esa noche,
Después de que se disipara el entusiasmo y las luces de la ciudad se apagaran, me senté a la mesa de la cocina y volví a mirar el contrato. Algo seguía sintiéndose raro. Saqué mi viejo disco duro, el que contenía todas las iteraciones de Novaline, todos los archivos de registro, todas las confirmaciones de hit. Revisé las marcas de tiempo, las fechas de las versiones, los registros de envío. Todo era mío. Creado antes de AeraSync, sin contrato alguno. Así que abrí mi portátil, inicié sesión en la oficina de patentes de EU. Y presenté mi solicitud oficial. Jessica Harper, inventora única, modelo de comportamiento predictivo, IA con privacidad protegida. Presioné enviar a las 11:59 y, con un solo clic, me di algo que Blake no podía ofrecerme: control. La confianza es poderosa, pero ¿confianza con un plan B? Eso es supervivencia. Sabía que la demostración era importante. Todos en Aeris lo habían hecho la presentación sin mí. Había estado dando vueltas durante semanas, su primer gran escaparate de la industria. Blake lo llamó nuestro alunizaje. Trabajé 12 horas al día perfeccionando la lógica, optimizando los ciclos de retroalimentación conductual e incluso ayudando a elaborar la presentación cuando nadie más podía explicar las matemáticas detrás del modelo. Pero cuando se envió la invitación interna para el evento de demostración, mi nombre no figuraba en la lista de ponentes. Supuse que era un error, un problema logístico que alguien arreglaría. Nadie lo hizo, así que fui de todos modos. Me senté en la última fila de una sala de conferencias fría y oscura, llena de cientos de inversores de riesgo, periodistas y líderes tecnológicos. El logo de Aeris brillaba en una pantalla gigante, y entonces Blake subió al escenario, sonriendo, seguro y desenfadado, con esa elegancia impecable de fundador. Le siguió Madison Chen, la nueva jefa de producto. Apenas había hablado con ella, salvo por correos electrónicos. Aún no había tocado ni una sola línea del código de Novaline, pero allí estaba, de pie junto a Blake con un puntero láser en la mano, lista para explicar cómo su sistema transformó la ética de la IA en tiempo real. La pantalla cambió, diapositiva tras diapositiva, flujos de algoritmos, diagramas, elementos visuales. Los había dibujado todos en mi apartamento a las 2 de la mañana hacía meses, mi estructura, mi lógica, y ni una sola mención de mí. Ni una palabra. Me quedé allí paralizado, agarrando la credencial de la conferencia que llevaba colgada del cuello como si me anclara a algo sólido. La gente aplaudía. Los flashes de las cámaras. Y en lo más profundo de mí, algo se quebró. Quería irme, pero no podía moverme. Ni siquiera podía parpadear bien. Entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de Elna. Solo una foto. Una captura de pantalla de la presentación original, con mi nombre claramente marcado en la esquina inferior derecha de cada página, debajo de la imagen. Escribió: no sabía que iban a hacer eso. Lo siento. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se volvió borrosa. No solo se habían llevado el crédito, sino que me habían borrado. A propósito. Por completo. Cuando Blake terminó la presentación, señaló hacia la pantalla como si fuera una ocurrencia de último momento. Esto, dijo, es lo que sucede cuando equipos brillantes trabajan juntos. No aplaudí. No lloré. Simplemente me levanté, salí al vestíbulo y me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Este no era mi equipo, en realidad no. Les había dado mi mente, mis noches, mi mejor trabajo. Y a cambio, habían borrado mi nombre de la historia. Y eso duele de una manera que ni siquiera la traición puede explicar del todo. El correo electrónico llegó desde el corte a las 6:08 de la mañana. Sin saludo. Sin explicación. Sin llamada previa. Sin seguimiento posterior. Solo una serie de palabras frías enterradas en el lenguaje de RR. HH. Debido a una reestructuración interna, su compensación se ha reajustado para reflejar las nuevas prioridades operativas. Con efecto inmediato, su salario base se ha reducido en un 42%. Lo releí 3 veces y luego me quedé mirando el techo de mi apartamento, demasiado aturdido para sentir nada al principio. Una valoración de $1.000 millones acababa de aparecer en el panel de control de la empresa la noche anterior. Mi modelo la había impulsado. Mi sistema era la base de su éxito, y me recortaron el sueldo. Llegué a la oficina de todos modos. Quizás alguien diría algo.
Quizás fue un error, un fallo técnico. Me conté un montón de historias mientras subía al piso 34 en ascensor. Pero al entrar, nadie me miró con otros ojos. Nadie dijo ni una palabra, como si nada hubiera pasado. La reunión semanal general estaba programada para las 9 en punto. Toda la compañía entró en el atrio abierto. Me senté cerca del fondo, agarrando mi libreta con los nudillos blancos. Blake se acercó al micrófono, con su habitual sonrisa encantadora. Hemos tenido un trimestre extraordinario, comenzó, recorriendo con la mirada a la multitud como un general orgulloso. Y parte de un buen liderazgo implica destinar los recursos a donde más se necesitan. Regreso. Por eso invertimos más en los equipos que aportan valor real y escalable. No se mencionó ningún recorte. No se mencionó quién había pagado el precio. Solo aplausos, palmaditas en la espalda y un discurso cuidadosamente seleccionado sobre eficiencia y visión. Pero no terminó ahí. Esa misma tarde, Elena me envió otro mensaje, esta vez con una foto. Desde la azotea, champán, pancartas personalizadas, el equipo de ingeniería, el nuevo equipo de ingeniería, celebrando su bono de rendimiento, uno que desconocía por completo. Miré el documento presupuestario que adjuntó. No debería haberlo visto, pero ahí estaba, en texto plano, reasignación presupuestaria, fuente, DevZ Cognitive Systems. J. Harper. Me quitaron el sueldo y lo gastaron en una fiesta en la azotea para gente que ni siquiera entendía cómo funcionaba el modelo básico. Ese fue el momento en que la humillación finalmente se instaló, no ruidosa ni dramática, sino aguda y fría, como estar bajo la lluvia con tu mejor vestido y darte cuenta de que no viene nadie. No era invisible, era desechable. ¿Y lo peor? Ni siquiera les importó mentirme en persona. Dejaron que el sistema pulsara enviar. Protocolo de aislamiento solía estar presente en todas las reuniones, sincronizaciones de productos, llamadas de estrategia, salas de guerra nocturnas. Cuando un fallo del sistema ponía a todos en pánico, me escuchaban, no por obligación, sino porque sabían que yo había construido lo que todos estaban construyendo. Entonces, un lunes por la mañana, mi calendario estaba en blanco. Al principio, pensé que era un error de sincronización. Actualicé, cerré sesión, volví a iniciarla. Nada. Ni invitaciones. Ni hilos de grupo. Ni siquiera la revisión quincenal de arquitectura que había dirigido durante los últimos 6 meses. Entonces revisé mi correo, decenas de conversaciones antiguas, hilos en los que había participado, debates técnicos que había ganado, ahora eran de solo lectura. No podía responder, ni reenviar, ni siquiera volver a etiquetarme. Caminé hacia el escritorio de Ti, tratando de sonar casual. Oye, creo que algo anda mal con mi acceso. El tipo ni siquiera levantó la vista, simplemente murmuró actualizaciones de la política de seguridad y señaló una nota vaga en su pantalla. Esa tarde, asistí a una reunión general a la que no me habían invitado. La observé desde la escalera, escuchando por la rendija de la puerta de una sala de conferencias. Estaban discutiendo las revisiones de la hoja de ruta del producto sin mí. Nadie me preguntó dónde estaba. Nadie se dio cuenta. El silencio era más fuerte que cualquier cosa que Blake o el Departamento de Recursos Humanos pudieran haber dicho. No me castigaban. Me borraban. Sin confrontación, sin justificación, solo una eliminación lenta y quirúrgica. Esa noche, me quedé hasta tarde, fingiendo trabajar. A las 8:37 de la noche, el piso estaba prácticamente vacío. El equipo de limpieza ni siquiera había llegado. Abrí mi portátil instintivamente, revisando los registros de estado del sistema por costumbre. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo, usando una ruta manual. Sigue bloqueado. Entonces mi teléfono vibró. Elena, ¿estás bien? No sabía qué decir. Mis dedos se cernían sobre el teclado. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Cambiaron tus privilegios, pero tu antiguo token de desarrollador sigue activo. Lo usaste durante las pruebas del sandbox. ¿Recuerdas? Adjunto una exportación del registro del sistema, un mes de comportamiento del backend, picos de CPU, llamadas a modelos, enlaces de la cadena API, todo usando mi framework. Todas las funciones principales seguían ejecutándose con mi algoritmo original. No habían reconstruido nada. No me habían reemplazado.
Simplemente me bloquearon y siguieron ejecutando mi sistema como si no existiera. Abrí una terminal oculta e introduje el token que mencionó Elena. Para mi sorpresa, funcionó. Estaba en el panel de administración. No lo habían tocado. No había nombres de versiones nuevas. No había refactorizado el núcleo. El algoritmo que impulsa el éxito multimillonario de Iris sigue siendo Novaline. Sigue siendo mío. Me recosté en la silla. La habitación de repente estaba más fría que momentos antes. Era una sensación rarísima, estar sola en una habitación que ayudé a construir, viendo a la gente con la que trabajaba fingiendo que nunca había estado allí. No solo estaba aislado, estaba rodeado e invisible. Y, sin embargo, bajo ese aislamiento, algo más chispeaba silenciosamente en mi pecho. Prueba de que todavía me necesitaban, aunque fingieran no. La verdad había estado guardada en un cajón debajo de mi cama todo el tiempo. Durante semanas, la patente a su nombre me había permitido creer que era impotente, que Iris podía borrarme y llevar mi trabajo a cabo sin consecuencias, que el encanto de Blake y el silencio de la junta directiva tenían más peso que los años que pasé construyendo Novaline desde cero. Pero solo bastó una noche larga, un respiro de lucidez, para romper la ilusión. Estaba solo en mi apartamento, las luces apagadas y el portátil abierto. El único sonido era el suave zumbido de la ciudad al otro lado de mi ventana y el tintineo de las llaves al abrir mis archivos. Una carpeta marcada documentos de patente pendientes me devolvió el parpadeo. Hice clic. Allí estaba, patente número 7942B. Título: Modelo de comportamiento adaptativo que utiliza capas lógicas que priorizan la privacidad. Inventora, Jessica Harper. Estado: aprobado. Fecha de concesión activa: hace 8 meses. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, con el pulso en los oídos. El documento era breve, clínico, pero para mí, parecía un arma forjada en silencio. Lo había hecho. Lo había cumplido, archivado, protegido, y nunca me lo habían preguntado. Porque Blake asumió que al contratar a alguien, es tuya. Porque nadie imaginó que la chica callada de la esquina leería cada línea de su contrato y se protegería antes de que fuera necesario. Seguí desplazándome. Adjunto al archivo estaba mi correo electrónico de divulgación original, enviado 3 días antes de firmar el contrato de trabajo de Iris Inc. Incluía un PDF del esquema de mi sistema, un enlace de GitHub con las primeras confirmaciones y una marca de tiempo. Ese correo electrónico por sí solo creaba un cortafuegos legal perfecto. Todo lo que había creado antes de firmar me pertenecía. Ni a Iris Inc., ni a Blake, ni a la junta directiva, a mí. La comprensión me golpeó como una ráfaga de aire fresco en una habitación que se había vuelto viciada. No esperaba a que me rescataran. No era un nombre descartado en un sistema de RR. HH. Era el propietario legal del motor principal que impulsaba toda su línea de productos. Mi nombre no solo figuraba en el código, figuraba en la ley. Imprimí la patente y la sostuve en mis manos. No era llamativa, solo tinta negra sobre papel blanquecino, pero fue suficiente. Suficiente para detenerlos. Suficiente para retomarlo todo a mi manera. Y por primera vez en semanas, no me sentí enojada ni pequeña. Me sentí despierta. Me habían recortado el sueldo. Me habían dejado fuera. Habían borrado mi nombre. Pero al intentar borrarme, olvidaron comprobar quién tenía las llaves. Y ahora, las tenía todas. A la mañana siguiente, no abrí mi bandeja de entrada. Abrí una sala de guerra. Entré en un viejo espacio de coworking que solía frecuentar, ahora casi desierto, salvo por algunos noctámbulos y programadores de Atlas Racing agotados. Me instalé en la mesa del rincón más alejado, conecté mi portátil y saqué la impresión de la patente. La tinta aún olía a limpio. Entonces, hice la primera llamada a Daniel Roth, un abogado de propiedad intelectual de voz suave que parecía más un profesor de filosofía que un asesor legal. Nos conocimos brevemente hace 2 años cuando asistí a un seminario sobre derecho de la privacidad. Se acordó de mí al instante. Jessica, dijo, construiste algo grande, ¿no? Construyeron un imperio con mi nombre, respondí. Tengo que impedir que vendan mi invento. Tengo toda la documentación. La patente se concedió hace 8 meses. Envíalo todo, dijo con calma. Esto requiere precisión, no dramatismo. Al mediodía,
Tenía un borrador del cese y desistimiento, 5 páginas de fría polémica legal, citando la violación de la patente estadounidense 79442B y exigiendo el cese inmediato del uso y la aplicación comercial de Novalign. El documento no amenazaba, sino advertía. Aún así, detenerlos no era suficiente. Quería reconstruir. Quería recuperar lo que era mío, pero mejor. Así que llamé por segunda vez a Mai. Había sido jefa de investigación de Iris Inc., perspicaz, metódica y profundamente ética. Fue una de las pocas personas, en sus inicios, que se había tomado el tiempo de comprender Novalign más allá de su valor superficial. No éramos muy cercanas, pero compartíamos un respeto mutuo que no necesitaba palabras. La habían despedido discretamente hacía 2 años, por ser demasiado académica, la típica despedida reservada para cualquiera que se negara a ceder ante los inversores. Encontré su número en un hilo antiguo de Slack que Elena tenía archivado. Respiré hondo y marqué. Jessica Mai, respondió sorprendida. Llamo como propietario legal de Novalign, dije. Y tengo una idea. 20 minutos después, estábamos en una videollamada privada. Le expliqué todo, lo que había hecho Iris Inc., la reducción salarial, el cierre patronal, la patente. Le mostré los registros, las pruebas y la estrategia. Tengo el sistema, terminé. Tienes a la gente, dijo Mai sin pestañear. Atlas Neural lleva meses dándole vueltas al problema. No podríamos igualar la velocidad de aprendizaje de tu sistema sin infringir los principios éticos. Pero si trabajamos juntos. Estoy dentro, dije. Hizo una pausa. Quiero transparencia total en la arquitectura. Nada de cajas negras. Nada de puertas traseras explotadoras. ¿Acordado? Entonces sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. Me acabas de dar una razón para luchar otra vez. Pusimos en marcha un plan. Se construiría una nueva versión de la plataforma, Novamind, desde cero utilizando mi modelo principal, reestructurada bajo un marco que prioriza la ética. Yo conservaría la copropiedad. Ella lideraría el equipo de infraestructura. Esa noche, Daniel envió la orden de cese y desistimiento al asesor legal de Iris Inc., y yo envié a Mai la primera confirmación a nuestro repositorio privado. 2 horas después, Elena me envió un mensaje de texto con una sola frase: acaban de convocar una reunión de junta de emergencia. Sonreí, me recliné en mi silla y me susurré a mí mismo: comienza el juego. El cese y desistimiento se emitió a las 7:04 de la mañana, enviado directamente desde la oficina de Daniel Roth al departamento legal de Iris Inc. Llegó en un archivo PDF adjunto con la etiqueta urgente: violación de propiedad intelectual, patente 79442B. A las 7:30, la empresa estaba en llamas. No necesitaba estar en el edificio para sentirlo. Elena me mantenía al tanto desde dentro. Un mensaje tras otro llegaba como si fuera una transmisión de noticias en directo. 7:42 de la mañana, la oficina de Blake.